Hola a todos, hola a la Asociación ACES. Vamos a hablar hoy del pie de riesgo. El pie de riesgo es la antesala del pie diabético. Ya sabemos que para prevenir las complicaciones del pie diabético se necesita tener sus niveles de glucosa en rango normales la mayor parte del tiempo. El pie diabético es Es un término para referirse al pie de una persona con diabetes. Esta más bien es una pregunta, porque los pacientes tienen la duda de si por vivir con diabetes ya tienen pie diabético. ¿Es lo mismo pie diabético? ¿Cuántos tipos de pie diabético hay? ¿Dónde está el pie de riesgo? Eh, el paciente con diabetes llega a tener la duda si por vivir con diabetes ya tiene pie diabético. Y pues no, el pie diabético es la complicación por la hiperglucemia sostenida durante largo tiempo que trae complicaciones neurológicas, vasculares y pues está en riesgo la extremidad y hasta la vida. Vamos a ver los tipos de pie diabético que hay. Hay pie diabético neuropático, pie diabético isquémico y pie diabético neuroisquémico. Y bueno, ustedes para el tratamiento van a hacer primero la anamnesis y la exploración para determinar qué tipo de pie diabético está frente a ustedes para empezar el tratamiento. La prevención de complicaciones crónicas constituye el gran reto del tratamiento de la diabetes. La neuropatía supone un proceso irreversible pero prevenible. Esta imagen me gusta, es un luchador de box tailandés, de Muay Thai. Trae la frase que dice, tu vida, tu disciplina. Ellos son luchadores de una disciplina muy férrea, muy dura. Son peleas donde son válidos los codazos, los rodillazos. Y Pero en la diabetes, para evitar las complicaciones, la disciplina del paciente es indispensable, vital. Hay que darles herramientas para que ellos vayan desarrollando esa disciplina, esa educación basada en evidencias para evitar las complicaciones. Pero bueno, continuando, entrando al tema, ya vimos lo del pie diabético, que hay tipos de pie diabético. Nuestro tema el día de hoy es el pie de riesgo. ¿Dónde está el pie de riesgo? ¿Cuál es el pie de riesgo? El pie de riesgo es el pie de una persona con diabetes sin lesión, pero con probabilidad de presentarla, dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente. La asociación, la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, recomiendan hacer una medición del riesgo al momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2. Es algo que la mayor parte de los casos en nuestro país, México, no pasa, no sucede. Te encuentras con pacientes que tienen 20 años viviendo con diabetes y les preguntas si alguna vez le habían hecho la exploración neurológica o vascular, si le han hecho la medición o le habían notificado el riesgo que tienen de desarrollar una complicación en el pie. Y no, tristemente, la mayoría no. Aparte,
Esa es parte del problema de la estadística tan fuerte que tenemos en amputaciones. Por eso es vital este tema, el pie de riesgo, que entendamos qué es, cómo tratarlo y pues continuemos. El pie de riesgo es la antesala al pie diabético. Esta es la evolución de la enfermedad, de la complicación. Empezamos con un pie de riesgo. Recordemos que el pie diabético se da por la hiperglucemia sostenida durante largo tiempo. Entonces eso nos va a ir afectando vasos pequeños, vasos grandes, va a haber daño neurológico, arterial. Y cuando hay un factor desencadenante, se va a crear la lesión. Esta se puede convertir en una lesión irreversible que termine en amputación. Y bueno, puede uno hasta perder la vida. Entonces, el pie de riesgo está en la pirámide de la prevención de esta complicación. Hago hincapié en que los organismos internacionales piden que se haga la medición del riesgo en el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2 y a los 5 años en los pacientes con diabetes tipo 1. Viene en las guías de práctica clínica. Yo les preguntaría, les dejo, ¿por qué no se hace la medición de riesgo? Y la mayoría puede decir, pues no la conozco, ¿no? Pero ustedes ya no se van a quedar con esa duda. El día de hoy van a aprender cuál es el pie de riesgo, cómo hacer la medición del pie de riesgo y así podremos disminuir el número de amputaciones. Lo que mencionaba anteriormente, la Federación Internacional de Diabetes y la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, piden que la medición de riesgo debe realizarse desde la confirmación de diabetes tipo 2 y a los 5 años en diabetes tipo 1. A lo mejor me pueden decir, ya lo sé, ya lo escuché 3 veces. Hago hincapié porque es importante que la hagamos, la realicemos porque no se hace. Las complicaciones, estamos teniendo amputaciones porque no se hace esta medición de riesgo. Y vienen las guías de práctica clínica, la verdad es que no sé por qué en las instituciones de salud no la realizan. Bueno, en parte debe ser porque faltan podólogos en las instituciones. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Hacer la medición de riesgo. Explorar y determinar el nivel de riesgo. Si es bajo, moderado, alto, muy alto. Detectar la presencia de neuropatía diabética. Hacer detecciones oportunas. Detectar la presencia de arteriopatía periférica. Vuelvo. Es la antesala de la complicación. De que haya ulceración, infección, amputación. Entonces es importantísimo, vital, hacer el cribado para la prevención del pie diabético. Realizar el seguimiento de acuerdo al nivel de riesgo y derivar al servicio especializado oportunamente. Estos son los objetivos de atender el pie de riesgo antes de desarrollar la complicación. Los beneficios. Brindar educación específica al paciente. No dar
unas hojitas generales, sino porque las complicaciones que puede presentar un paciente en el pie no son las mismas que del otro. Entonces, al hacer la medición de riesgo, el paciente se va a ir con una educación específica para su tipo de problemática, su estilo de vida. Prevención de riesgos. Actuar. El número 3 sería actuar de acuerdo al nivel de riesgo. Automonitoreo del riesgo. Si yo como paciente ya me notificaron mi nivel de riesgo, me notifican cuáles son los puntos que yo tengo de riesgo, voy a estar al pendiente. Me los voy a atender. Si mi familiar sabe mi nivel de riesgo y cuáles son los puntos que me están poniendo en riesgo, hay más probabilidades de atenderse para evitar una complicación. Al brindarle este tipo de educación al paciente, que es parte de la educación en diabetes, logramos concientizar al paciente y al familiar. Y así podrán tomar decisiones que sean más favorables para su salud, no basándose en mitos, basándose en evidencias. Repitiendo lo que dice la Federación Internacional de Diabetes, las úlceras en el pie diabético son consecuencias tanto de las complicaciones microvasculares como macrovasculares, juntas o por separado. Empezando la presentación hablábamos de que hay pie diabético neuropático, pie diabético isquémico, pie diabético neuroisquémico. Las directrices NICE 19 del 2016 hablan sobre la prevención de pie diabético y nos dan esta escala de riesgo. Riesgo bajo es cuando no hay un factor presente, que se los voy a dar en la siguiente diapositiva. Riesgo moderado es cuando existe solo un factor de riesgo. Riesgo alto es más de un factor de riesgo presente o ulceración anterior. Y un riesgo muy alto es cuando es un paciente que está ya actualmente con diálisis. Ellos llegan a un riesgo muy alto inmediatamente de tener complicaciones en los pies. Este es el algoritmo de José Contreras Ruiz que tiene para el tratamiento para sus heridas. El Simpati, la mnemotecnia de Simpati, quien no la conoce, es C de circulación, I de infección, N de neuropatía, P de presión, A de afección y T tisular. Se lo repito, Simpati es la mnemotecnia que nos ofrece José Contreras y este es el algoritmo que él nos ofrece en su libro de manejo de heridas. Simpati es, repito, C de circulación, I de infección, N de neuropatía, P de presión, A de afección tisular. Pero este algoritmo yo le agregué imágenes porque es para pacientes y para explicarles mejor cómo vamos a hacer la medición de riesgo. Del lado, debajo de las letras naranjas, del lado izquierdo y arriba de su pantalla de la diapositiva, vienen otra vez los riesgos: riesgo bajo, moderado, riesgo alto. Riesgo bajo cuando hay 0 factores predisponentes, riesgo moderado cuando solo hay un factor predisponente y riesgo alto cuando hay 2 factores. A mí me gusta
esta escala de riesgo porque aun cuando no hay factores de riesgo, tienes un riesgo bajo. El paciente siempre va a vivir con ese riesgo. Siento yo que cuando usted le dice sin riesgo, el paciente va a ser más descuidado. Es mi perspectiva. Y por eso me gusta esta, porque nunca le dice sin riesgo. Dice, empieza desde riesgo bajo. En el riesgo bajo puede ser ningún factor de riesgo de los que siguen, pero solamente la callosidad. Donde hay callosidad en el pie es riesgo de ulceración. Y es un dato vital, importante que deben de saber ustedes y los pacientes, porque si hay un callo, una hiperkeratosis, hay que tratarla, porque esa se puede convertir en una úlcera. Bueno, regresando al algoritmo, hasta arriba del algoritmo, en la parte central, dice paciente con diabetes, bajamos, dice sin úlcera. Del lado izquierdo dice sin alteraciones en Sympathy, que sería, como no hay alteraciones, sería cero factores, sería un riesgo bajo. Después viene el cuadro que dice circulatorias, está unas imágenes de problemas vasculares, que ese cuadro de imágenes sacado de la clasificación CEAP, donde C1 hay venas reticulares, C2 varices, C3 llega a haber edema o hinchazón, C4 hay cambios de coloración en la piel, pueden ser también coloración ocre en tobillos, a la altura de los malleolos muchas veces. C3 una úlcera cerrada y una úlcera abierta. Exceptuando la úlcera abierta, en las primeras del CA4, venas reticulares, varices, edema o cambios de coloración, esas nos dan un factor de riesgo. Las sedes circulatorias. Del lado derecho, en un círculo, dice NP, son neuropáticas. Y estas las vamos a dividir en dos tipos. Neuropáticas 1, neuropática 2. La 1 entraría sensación de hormigueo, prurito, entumecimiento e hipersensibilidad, talones agrietados. Estas serían cuando el sistema autónomo ya empieza a tener daño por la hiperglucemia sostenida durante largo tiempo. En NP2 vamos a poner cuando hay deformaciones, bueno, me voy a ir de arriba para abajo, pero uñas gruesas, callosidad en el pie que se ve con la vista lateral externo, hay un eloma, una callosidad en el quinto dedo. Así de pequeña puede ser la callosidad que se convierta en una complicación. Un pie de Charcot, un pie cabo, nos habla de deformidad, dedos en garra, juanetes, dedos encimados. Este tipo de deformación son las que nos van a traer complicaciones. Las repito, uñas gruesas, donde ustedes vean callosidad, dedos en garra, hallux valgus, hallux varus, dedos encimados. Estas nos van a traer una complicación. Entonces,
Si yo junto C con circulatoria sería un factor de riesgo. Si junto algo de lo que hay en NP, en neuropáticos, hay un factor de riesgo. Independientes. Si tiene algo combinado de las imágenes, por ejemplo, tiene varices con uñas gruesas, tiene dos factores de riesgo. Si tuviera hallux valgus con coloración ocre, tiene dos factores de riesgo. Y las combinaciones que ustedes deseen. Si tiene al hacer el cribado con monofilamento, al hacer la prueba de monofilamento de diapasón, encontráramos disminución de la sensibilidad o pérdida de la sensibilidad, entraría en neuropáticas. Entonces, si hay disminución o pérdida de la sensibilidad y tienen venas reticulares, tiene dos factores de riesgo. Entonces, viviría esa paciente o ese paciente con un riesgo alto. De tener una complicación. ¿Quién pasa directamente a tener un alto riesgo? ¿Se acuerdan que anteriormente les dije que en la clasificación SEAP iban a entrar todos menos C3 y C4? Úlcera cerrada y úlcera abierta, ellos no iban a entrar en esta parte, en este momento de la plática. Porque aunque yo no haga todavía la exploración completa, si yo sé que el paciente tiene una amputación, una lesión en remisión o una lesión abierta, lo están dializando, ellos automáticamente, ustedes saben que ya el paciente vive con un riesgo alto, con un alto riesgo de tener complicaciones en el pie, aún sin descalzarse. Si ustedes saben que el paciente tiene una lesión en remisión, una úlcera abierta, lo están dializando, le han amputado un miembro, así sea un dedo, ellos viven con un riesgo alto de tener otra complicación en el pie. Este va a ser un examen sorpresa. Quiero que vean las imágenes y ustedes piensen, ¿qué riesgo tiene el paciente de desarrollar una complicación? Hay uno que tiene evidentemente cambio de coloración. Del lado superior derecho hay deformación, de hecho hay dos. Hay hallux valgus, hay dedos encimados y arriba del dedo, del segundo dedo se nota como ya hay una callosidad que hizo un derrame y esa es motivo de ulceración. Perdón, moví la pantalla. En la imagen de abajo se ve pues uñas sanas, pie bonito, no hay mala circulación, pero si se fijan bien, en el cuarto dedo tiene una amputación. No tiene la falange distal. Entonces, aunque tenga buena circulación, recuerden, ¿cuál sería el nivel de riesgo? Alto, ¿verdad? Porque ya tiene una amputación previa. Hagan este ejercicio con todos sus pacientes con diabetes para que se acostumbren a hacer la medición de riesgo. Esto, aunque ustedes no tuvieran, lo ideal es tener su monofilamento y su diapasón para hacer la prueba de sensibilidad, pero hay este tipo de signos que con descalzar al paciente, al verle los pies, ustedes ya pueden ir valorando los niveles de riesgo con el que vive el paciente. Bueno, si contestaron bien, la cuarta transformación los aprueba. Dense un abrazo
Un aplauso por haber... no, pero estamos en épocas de COVID, ¿verdad? No, no se den abrazos. Un aplauso virtual. Sigamos hablando del nivel de riesgo. La Federación Internacional de Diabetes en sus recomendaciones del 2017 dice, identificar y tratar al paciente antes, cuando la neuropatía sea diagnosticada y previo desarrollar una úlcera. Evalúe, identifique y trate las áreas preulcerativas. Voy a regresarme porque no les dije algo. Lo recomendable es que si el paciente tiene un riesgo bajo de tener complicaciones en los pies, debe de hacerse una evaluación cada 6 meses o cada año de pies, ya sea con su podólogo, especialista en heridas, educador en diabetes. Si no tienes riesgos, cada 6 meses o un año, por lo menos una vez al año. Si tienes un riesgo moderado, un factor de riesgo, la revisión se recomienda entre 3 y 6 meses. Pero cuando tienes un riesgo alto, revisiones en los pies se recomiendan cada mes. Que en realidad muchos pacientes con diabetes visitan al podólogo cada 30 días, cada mes. Esta es otra medición de riesgo. Esta es más reciente, es de la Federación Internacional de Diabetes. Nos da un semáforo para medir el riesgo. Entonces, verde riesgo bajo, amarillo riesgo moderado, naranja riesgo alto y riesgo muy alto. Les voy a enseñar las dos, porque lo que importa no cambia mucho, pero lo que importa es que hagan ustedes la medición del nivel de riesgo. Cuando tiene un riesgo bajo es una sensación plantar normal. Es un pie que no tiene disminución de sensibilidad, y no tiene ninguno de los factores anteriores que habíamos mencionado. Factores vasculares, de deformación, onicomicosis, tiña. No hay ningún factor de riesgo. Es un pie como para revista. El riesgo moderado es cuando empieza la pérdida de la sensación protectora. ¿Y esa cómo la vamos a detectar? Haciendo la prueba con monofilamento, diapasón. Podemos hacer con el martillo de reflejos, revisar reflejo aquilio, rotuliano y ver que la respuesta sea normal. Que no haya piel seca, porque eso nos habla que hay alteración en el sistema autónomo. Esto es lo que hay que revisar. En el riesgo alto es cuando ya se combinan factores: pérdida de sensación protectora o deformidad, o onicomicosis, o mala circulación. Y puede ser en cualquier orden. Puede ser mala circulación con deformidad, es un riesgo alto. Mala circulación con onicomicosis es un riesgo alto. Mala circulación con pérdida de sensibilidad es un riesgo alto. La combinación es que ustedes quieran de 2 factores de riesgo, de esos nos pasa un riesgo alto. Y un riesgo muy alto es cuando hay historia de ulceración, amputación o fractura con neuropatía. Como habíamos mencionado con la otra medición de riesgo. Al saber que ya hay un historial de lesiones de remisión, hay amputación,
o pie de Charcot el paciente, y diálisis, el paciente pasa a tener un riesgo muy alto, automáticamente, no hay vuelta atrás. Y bueno, este es el mismo semáforo, pero con imágenes para el paciente. Cuando usted tiene un riesgo bajo, no hay disminución de sensibilidad. La visita ahí hasta abajo les puse cada 12 meses. Yo les digo de 6 a 12 meses. El riesgo moderado es cuando hay pérdida de la sensación protectora. Repito, hay que hacer pruebas con monofilamento, diapasón, revisar el estado de la piel, reflejos. Y entonces, entre 3 y 6 meses es la revisión de pies. Riesgo alto cuando hay síntomas de neuropatía, ardor, prurito, quemazón, deformación, uñas gruesas, problemas vasculares, arteriales. El paciente vive con un riesgo alto. Y esta debe ser cada 3 meses. La evaluación entre un mes y máximo 3 meses. Revisión de pies, un mes, máximo 3 meses. Hay que estarlos monitoreando. Y el riesgo muy alto es cuando hay una lesión en remisión, una amputación o pie de Charcot. Me voy a regresar un poco a la anterior para platicarles también para qué es la terapéutica, para qué me sirve, qué más hace por mí la medición de riesgo. Si yo hago la medición de riesgo y el paciente y notifico al paciente como lo pide la Federación Internacional de Diabetes, usted vive con un riesgo moderado porque tiene un factor vascular, se le empieza a dar tratamiento, se cuida ese factor, el paciente sabe ya que debe de cuidarse, se le manda al angiólogo para que le dé tratamiento y estamos disminuyendo las probabilidades que tenga una complicación. Si me voy a neuropático, a donde está el número 2 con deformidad, si yo tengo Hallux valgus, le vamos a recomendar un zapato especial para Hallux valgus. Si tiene dedos en garra, vamos a proteger ese pie, vamos a dar una recomendación del calzado. Armstrong tiene un decálogo de de recomendaciones de calzado para el paciente con diabetes. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Si tiene tiña, si tiene onicomicosis, le vamos a dar tratamiento para que nos haya menos probabilidades de que se nos complique. Si tiene talones agrietados, si se hace la prueba de neuropatía, vamos a dar tratamiento y seguimiento oportuno y sistematizado de acuerdo al nivel de riesgo. Vamos a regresar donde estábamos. Recomendaciones generales para el paciente. Revisar diario sus pies, secar muy bien entre los dedos, mantener siempre humectados sus pies, usar calcetines de algodón sin resortes ni costuras, revisar el interior del calzado antes de usarlos, evita caminar descalzo, que eviten caminar descalzo. Si el paciente se le dificulta hacerlo, debe pedir ayuda.
De esto igual casi no se menciona, pero si el paciente ya vive con diabetes y tiene un riesgo moderado o alto, este tipo de zapato le pone un riesgo alto de tener complicaciones en el pie. La zapatilla, el zapato abierto, los predispone a tener traumatismos que sea el factor desencadenante de una complicación. Entonces, el calzado debe ser de acuerdo a la anatomía del pie. Su pie tiene 3 dimensiones: largo, ancho, alto. El zapato debe de ir de acuerdo a la anatomía del pie y se la debe recetar o el podólogo o el educador en diabetes. El calzado para ellos viene por ancho normal, doble ancho, triple ancho, revisar que la puntera sea alta, de acuerdo a la anatomía del pie, suave, sin costuras internas que pueden ocasionar alguna lesión. Este zapato lo pone en un riesgo moderado. Los de dama que van arriba, no amortiguan el impacto, la plantilla es delgada, es dura. Este tipo de zapato, al tener parte del empeine descubierto, no da el ajuste adecuado y los deben de usar justos. Y entonces ahí los que sufren son el dorso de los dedos, son los dedos. Este zapato nos da un riesgo moderado de tener una complicación. Perdón por los mensajes que me salen ahí, es que lo hago desde el celular. Y el calzado deportivo también los pone en un riesgo porque si tienen dedos en garra, dedos en martillo, dedos encimados, no, la puntera no es lo suficiente alta para este tipo de problemas. El material puede ser también no flexible. En el tipo de calzado, cuando hay este tipo de problemáticas de dedos encimados, de garra, se pone una licra, un material que se expanda de acuerdo a la deformación del pie. Y además, este zapato es plano. La altura recomendada es que el talón sea 2 centímetros, de 2 a 4 centímetros el talón. Y aquí no hay no hay un tacón. Entonces, siempre es recomendable que no sean planos los zapatos. Un zapato plano va a provocar dolor en talón, tensión en la fascia plantar. No es el calzado recomendado. Y bueno, este zapato les da un riesgo bajo. Perdón por el comercial. No, se me olvidó quitarlo. Tiene sus 2 centímetros de altura en el tacón. Se va a abrochar de acuerdo a la anatomía de su pie, del empeine. La puntera es alta, no tienen costuras internas. Esto normalmente la plantilla es acoginada y aparte la plantilla es desmontable, se quita y uno puede meter una órtesis plantar ahí. Y les va bien, evitamos complicaciones con este tipo de calzado. La medición de riesgo y la notificación al paciente del riesgo con el que vive de tener complicaciones en el pie, lo que buscamos es y lo que logramos es concientizar al paciente de que vive con un riesgo por medio de la medición y así mejorar los cuidados preventivos. Les comparto una aplicación que hicimos, está en Google, en el Play Store, no está para iPhone.
Es un test de automonitoreo del riesgo, es para el paciente, contesta él unas preguntas y te va a decir, son 11 preguntas, y le va a decir qué nivel de riesgo tiene desarrollar pie diabético. Ahí no podemos explorar, por supuesto, pulsos arterial, tibial, pero es una manera de acercar al paciente a que detecte posibles complicaciones y tome medidas a tiempo para prevenir la complicación. Los invito a que un día usen la aplicación les va a decir a qué especialista hay, si hay deformación o problemas neuropáticos o las preguntas que contestas son de problemas vasculares, te va a indicar a qué grupo de especialistas sí. Aparte, brinda consejos y tiene unos consejos generales basados en las guías de práctica clínica. Y ahí viene también la medición de riesgo, la pueden descargar y ustedes repasar la medición de riesgo. Bueno, les repito, el nombre de la aplicación es Diabetic Food Prevention. Mi nombre es Efraín García, soy podólogo. Los invito a que veo en los congresos pie diabético y salvamento de extremidades, pero yo los invito a que hablemos menos del pie diabético y hablemos más del pie en riesgo. Muchas gracias a todos. Espero esto les haya servido y sea de utilidad. Gracias, Aces, por el espacio.